Y mientras me grabo. Hola, mis alumnos, y luego lo subo. Vamos a ver. Primero, tenéis toda esta parte de aquí. ¿Se ve? Sí, digo, hola María. Sí. Bien. ¿Todo eso qué es? Es una introducción general a todo el tema. Pero a todo. No a este apartado, el primero. ¿Queda claro? Y la clave, por tanto, es ¿cuándo? Tiempo. 1833. Por eso dice desde. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el acontecimiento esencial? Que Fernando VII se le ocurre morir. Bien. ¿Y qué pasa? Que aparece una revolución. ¿Por qué es una revolución? Pues una revolución es un proceso de cambio muy rápido. Es de 1832, donde estamos gobernando en un modelo absolutista, a en 1834, que ya empezamos el proceso de cambio. Por eso es una revolución. Y es una revolución que tiene un apellido liberal, porque lo que se impone es el modelo liberal. ¿Me ha explicado? Bien, ahora, ¿qué pasa? Que es irreversible. ¿Irreversible qué significa? Es que una prenda irreversible que no se puede, delante y detrás, que ya nunca se va a volver atrás, ¿vale? Se empieza este sistema y este sistema va a estar, lógicamente, cambiado con el tiempo hasta hoy, exceptuando 40 años que un amiguito, el tío Paco, dijo que vamos a parar. ¿Bien? ¿Queda claro o no? Pero eso sí, ya veremos diferentes características y diferentes formas de liberalismo. ¿Bien? Ahora, pero estoy hablando en política. No, la clave es que no. A nivel social, los que mandaban las élites, aquellos que están en la esfera superior de algo, ¿vale? Todavía tuvieron un papel esencial. ¿Me explico? Cambio político no implica cambio social. ¿Hasta ahí claro? Vale, sigo. Y ahora, ¿qué cambia? Una radical. Radical es una transformación profunda. ¿En qué? En tres apartados: política, sociedad y economía. Política, ¿por qué? Pues aparece régimen, una monarquía parlamentaria, y ya veremos diferentes formas. Social, porque se elimina el modelo social del antiguo régimen, de una sociedad estamental a una sociedad de clases, donde se eliminan los privilegios. ¿Qué privilegios? Todo lo que vimos en el apartado de Carlos IV, ¿vale? O cuarto de la ESO. Tema 1, ¿vale? Privilegios esencialmente de carácter económico, no pagan impuestos, nobleza y clero, y 2, se reservan única y exclusivamente para ellos los principales cargos del Estado. ¿Queda claro? Bien. Y el modelo económico, donde se pasa a un modelo económico no literal, pero cercano al actual, en lo que se llama economía de mercado, basada en la ley de la oferta y la demanda. Ya veremos, dentro de eso hay dos modelos, uno el proteccionista y otro el librecambista. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Todos lo entendéis? Y ahora, sigo. ¿Cómo se llega a esto? Porque hay un proceso de consenso, de unión. ¿Entre quién? Entre lo nuevo y lo anterior. Los nuevos que van a mandar, que tienen que ver con la ideología del liberalismo, y los que ya mandaban. ¿Queda claro? Pero, características. Y esto de aquí, esto lo voy a explicar en un apartado posterior, ¿vale? Porque, uno, característica general, fuerte intervencionismo militar. ¿En qué sentido? Primero, que hay, para cambiar, lo que va a haber van a ser pronunciamientos. Ya lo hemos trabajado. ¿Quién es el que acciona, el que hace la acción? Los militares. 1. 2. Los que van a mandar en los grupos políticos van a ser también militares. Narváez, Espartero y O'Donnell, ¿vale? Por lo tanto, los militares tienen una fuerte presencia dentro de la política. Luego, las camarillas palatinas. ¿Sabéis lo que es un concepto de camarilla? Gobernar con grupos pequeñitos y se gobierna en palacio, de ahí palatina, ¿vale? Grupos pequeñitos de poder. En lugar de gobernar entre todos con el Parlamento, nos reunimos 4, 5, 6 o 10, que somos del mismo, entre comillas, rollito, y hacemos las cosas, ¿vale? El problema es la endogamia, ¿vale? ¿Sabes lo que es la endogamia? ¿No? Todo esto, y luego, y la utilización del sufragio. ¿Habrá elecciones? Sí. Pero la clave está en cómo yo uso el sufragio. Eso del sufragio estará en otro apartado, en otro vídeo, en otra explicación, que se llamará el sistema de partidos, ¿vale? Y que en ese vídeo, eso sí, no está
en el tema. Eso sí que entrará y sí que estará aparte. ¿Queda claro? ¿Seguro? Vale. La implantación de la... Ahora, esto es, como bien pone ahí, el 1-1. ¿Vale? ¿Cómo se llega a ese régimen liberal? ¿Bien? ¿Cuándo empieza todo? Dime. Sigo. Estos dos apartados ya lo hemos visto. Esto es la introducción a todo el reinado de Isabel II, que es lo que cuenta cómo se llega. ¿Vale? Recuerda, esto lo estuvimos trabajando en la actividad sobre el texto de la pragmática sanción. ¿Queda claro? Eso está ahí, es el cómo se llega. Luego, sigo. Bien, y aquí, en este apartado, este de ahí, que no salga muy bien, el tercero, ya empiezan los hechos, lo que sucede dentro del gobierno. ¿Vale? Recuerdo, fallece Fernando, ya se ha proclamado la pragmática sanción, su hija tiene 3 años, con 3 años no puede gobernar, alguien tiene que gobernar en su nombre, eso tiene el título de regente, y la regente va a ser su madre María Cristina. ¿Vale? Y ahora, esto, ¿dónde está? Este apartado también está en el PowerPoint en las 2 primeras láminas. Explicado de otra manera, más de aquella manera. ¿Queda claro? Bien. Sigo. Y ahora, primero, ¿qué pasa? Dice el reformismo desde arriba. ¿Alguno sabría identificar qué significa un proceso de cambio desde arriba? ¿Eh? ¿Ha dicho Iglesia? El poder sin contar con la gente. Son pactos entre gente que tiene algún tipo de poder y vinculación. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Ok? Y aquí, ¿qué se analiza? Las primeras medidas del gobierno. Primera parte, vuelvo a repetir, ¿cómo llegamos? Segunda, ahora, el cambio es desde arriba, en un proceso de pacto de élites, sin tener en cuenta a la población. Luego, ¿qué pasa? ¿Recordáis aquel PowerPoint que decía de estamos en el contexto es esencial, las guerras carlistas? ¿Qué hago si la facción más absolutista, más, entre comillas, aunque no es así derechista, se ha salido y me está planteando una guerra? Tengo que buscar apoyo. ¿De dónde? Desde el otro lado. ¿Quién es en el otro lado? ¿Quién es la izquierda en este momento? Los liberales. ¿Vale? Ahora, dentro de los liberales me voy a ir a los que son más moderados. ¿Bien? ¿Sí o no? Y se forma, la regente manda a formar un gobierno. ¿Qué gobierno? Pues gobierno de los primeros serán Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa. ¿Vale? Pero todavía desde la parte de Palacio, 2 medidas, las medidas esenciales en este tiempo. Y eso está en el PowerPoint y lo explicaré más detallado luego. 1. Javier de Burgos, que lo que hace, y está la división central en provincias, ¿vale? Que es lo que tenéis, aunque no se ve en esta imagen, en el documento 1, ¿vale? Ese lo puse en el PowerPoint, ¿vale? La creación por primera vez en la historia de la división territorial en provincias, pero no existían comunidades autónomas, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? Luego lo analizaremos de forma más profunda en el PowerPoint. Cuando diga, ¿qué me tengo que estudiar de eso? Aquí, esto, ¿vale? ¿Sí o no? Esto es, si yo te preguntara, que no lo voy a hacer exactamente, explica la división provincial de Javier de Burgos, ¿vale? ¿Tú qué me tienes que poner? Eso. ¿Esto qué es? Esto es igual a un 5. Si lo pones tal cual. ¿Cómo saco más nota? Con lo que esté en el PowerPoint. ¿Queda claro? Que ahora no lo voy a poner aquí, no lo tengo aquí. ¿Sí? Y segundo apartado. La segunda cosa esencial de este momento. Estoy hablando de la primera fase de la regencia de María Cristina. El Estatuto Real de 1834. ¿Vale? Que aquí que tenéis características. Yo explicaré algo más. Sabiendo que no es una constitución, sino es una carta otorgada. ¿Vale? Otorga, ofrece la regente eso. ¿Vale? No es sancionada por el pueblo, ni elaborada por un parlamento. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia?
Y ahora, características. 1. Las Cortes, que es el poder legislativo, solo tiene una función consultiva. ¿Vale? He explicado, he cambiado, os he consultado, bueno, perdón, más o menos os consulté, me disteis una opinión, ¿verdad? Pero ¿votasteis si hacía esto o no? ¿Os pregunté siquiera? No. Pues depende de cómo se ejerza el Poder Ejecutivo, se tendrá en cuenta o no se tendrá en cuenta esa opción. ¿Queda claro? Bien, sigo. Segundo, ahora, esto tiene 2 cámaras y tiene un fuerte concepto elitista. ¿Por qué? Porque es muy restrictivo. ¿Por qué es muy restrictivo? Porque había muy poca población. Ángel, es muy restrictivo. Restrictivo, ¿sabes lo que significa? Restringir, quitar, hacer de menos. ¿Vale? Es decir, solo tengo 8 dieces. Perdón, 8 aprobados. Restringo los... Sí, casi, porque tengo menos realmente, o sea que... No lo sé. El resumen es... reservo, como reservar lo bueno solo para unos pocos, en este caso. ¿Bien? Y ahora, ¿por qué? ¿Cómo se hace eso? Porque el sistema de votación, que eso ya entraremos ahí. Y ahora, 2 cámaras. Una se llamará próceres y la otra procuradores. El resumen, cuando veáis estos nombres tan raros, ya sabéis que es el Estatuto del 34. No hay ninguna otra carta otorgada o constitución que tenga este tipo de nombres. ¿Vale? Y... Sí, pero... ¿Está claro? Y ahora, 1. ¿Quién forma los próceres? 1. Grandes de España. ¿Quién son los grandes de España? La gran nobleza, los obispos de mayor consideración, mayor importancia, los grandes terratenientes, etcétera, etcétera. El resumen, aquellos que forman parte de la élite, tanto económica como social. ¿Queda claro? Bien. Y sobre todo social. Y altos cargos religiosos, grandes propietarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, la clave, esto de aquí, nombrado directamente por la corona. Si yo fuera el rey, yo digo quién va. ¿Queda claro? Por lo tanto, la corona tiene amplios o muchos poderes y muchas capacidades. ¿Queda claro? Esto es muy fácil. Si yo nombro a alguien para algo, la gente que no suele ser estúpida, lo que va a hacer es asegurarse o tener cierto control o cierta inercia o tendencia a que esa persona, por lo menos, no sé si me va a apoyar, pero sé que seguro contra mí no va a estar. ¿Lo entendéis? Por eso es esencial siempre, y hoy en día también, y el ejemplo es todo lo que hay en torno a, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y otras historias, el quién nombra a quién. ¿Vale? Por determinados conceptos malentendidos de lealtad. ¿Vale? ¿Está claro? Sigo. Y estamento de procuradores, esto de aquí, que es lo que decía, hay libertad, votamos, sí, pero si votamos muy pocos cambios van a haber, porque al final los que van a estar dentro de la sala, dentro de este estamento, gobernarán siempre para sí mismos. ¿Queda claro? Bien. Y ahora, ¿eso lo entendemos todos? ¿Sí o no? La conclusión del punto, vuelvo a repetir, aquí, ¿vale? Y además tiene relación con lo anterior. ¿Seguro? Segundo apartado, esto será el 1, 2, ¿sí o no? Ahora, Estatuto Real, ineficiente el resumen, que no funciona. Ahora, ¿por qué no funciona? Esto te va a explicar el por qué. Primero, estamos en el contexto de la guerra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesito más apoyos. ¿Por qué necesito más apoyos? Porque necesito un ejército más fuerte. ¿Y cómo tengo un ejército más fuerte? Con mayor capacidad militar. ¿Cómo tengo mayor capacidad militar? Con mayor
poder adquisitivo, mayor capacidad de compra en materiales, en personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesito ampliar las bases sociales de apoyo al régimen. O, el resumen, que necesito más gente que me apoye. Pero esa gente que me apoye, por lo tanto, ya no solo me sirve lo que hemos dicho antes, los liberales moderados. ¿Quiénes serán entonces? Aquellos que serán más progresistas. Y estos no se sienten cómodos con esa forma de gobierno. Por lo tanto, habrá que cambiarla. ¿Queda claro? Vale, sigo. Ahora, por eso, esos que están defraudados, tibieza, ¿sabes lo que es algo tibio? La metáfora de la tibieza, cuando se llama tibieza de las reformas, significa que las reformas son muy débiles o son muy pocas. Digamos, ellos quieren ir mucho más allá. ¿Vale? Entonces, más lejos en las reformas. Y ahora, ¿qué sucede de eso? Que para ampliar las bases del poder, uno, se cambia el gobierno. ¿Cuándo? En el año 35. Y sube Mendizábal, un miembro del Partido Progresista. ¿Vale? Ahora, ¿eso qué significa? Cesión. ¿Qué significa ceder? Hacer algo que en principio no tengo voluntad de hacer. ¿Pero para qué la hace? Para hacer frente al carlismo y al descontento de los liberales. ¿Está claro? ¿Qué hacen ellos? Lo primero, Estatuto del 34, fuera. Vuelvo a poner la Constitución de 1812. ¿Vale? En el 35. ¿Vale? Esto es segunda parte de la regencia. Ay, ya me lío. Bien, ahora. Y luego, primero, se recupera toda la legislación, todo eso que vimos en las Cortes de Cádiz, el tren liberal, vamos otra vez. Recuerda que hacen vamos, venimos, vamos, venimos, vamos, venimos. Ya me voy, Ángela. Ya, hombre, solo faltaba. Bien. Y todo eso. La clave, libertad de industria, de comer todo, en fin, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, entonces es, uno, este punto que es el por qué se produce el cambio. ¿Vale? Primer párrafo, ¿por qué cambiamos? ¿Vale? ¿Por qué se produce el paso de la primera fase a la segunda? Segundo párrafo, este de aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Correcto? Que es volver a hacer lo que ya se había hecho. Sigo, y aquí es, ¿cómo empezamos a cambiar? Se produce sustitución de Mendizábal, todo esto lo lanzaré en el PowerPoint, ¿vale? Siguiente cambio, ya me voy al año 36, y el resumen, la clave de todo va a ser que el motín de la granja, que ya explicaré, todo eso estará desarrollado en el PowerPoint. ¿Queda claro? El cómo se llega, etcétera, etcétera. Un golpe de Estado de los progresistas, que llevará a, uno, tomar el poder, y de ahí consecuencia, ¿vale? Pasa a, ese A es el motín, ese motín tiene una causa, que es el descontento de los progresistas. Ese descontento de los progresistas viene porque se ha destituido, ya lo he oído, Mendizábal. Como voy para atrás. Y ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que se hace una nueva Constitución. ¿En qué año? En el 37. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son sus características? Estas de aquí. ¿Vale? Todo eso luego lo analizo en el PowerPoint. ¿Seguro? ¿Sí? Ahora, y esto de aquí es el 1, 3, ¿verdad? Vale. ¿Estamos otra vez en el 35? ¿Sí o no? Pues hemos vuelto aquí. Bien. ¿Seguro? Y ahora, esto de aquí entra. Pero esto de aquí va a ser desarrollado en esencial largo, o sea, clave. Y sí o sí va a entrar en algún examen de aquí a diciembre en el tema 3. ¿Vale? En todo lo que tenga que ver con el modelo agrícola. ¿Vale? Ahora, lo que hace está aquí. Se produce una desamortización. El resumen de desamortizar, ya lo digo yo, es vincularlo a nacionalización. En este caso de que de las tierras. ¿Qué tierras? Del clero. ¿Vale? Aquellas que estaban en manos muertas. Todo eso ya lo explicaré. No os preocupéis que ya os mataré a conceptos de agricultura en este caso y de economía. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué se hace? Necesito paliar el déficit. ¿Qué significa paliar? En este caso el déficit. Reducir el déficit. ¿Vale? Paliar el dolor, ¿sabéis lo que significa?
No soy de ciencia, ya aliado. Ya sé que es pesado, pero... No, no lo quita, pero lo reduce. Lo reduce, pues lo mismo. Quítale la palabra dolor y pon déficit. ¿Y sabes lo que es déficit? ¿Qué es un déficit? Bueno, falta algo, en este caso estamos hablando de dinero, ¿vale? Dentro en el Estado, ¿vale? Y ahora, ¿por qué falta el déficit? Porque tenemos que financiar la guerra, hay que pagarla, ¿vale? Y ahora, ¿cómo consigo dinero? Pues lo intentarán conseguir de esa manera, nacionalizo para luego vender. Con esa venta gano dinero y con ese dinero pago el ejército para hacer frente a la guerra civil. ¿Bien? Sigo. Y, a ver, luego, todo esto, ya me estoy perdiendo. Bien, bueno, lo que se hace es esto. ¿Queda claro? Y esto es lo que hace Mendizábal. ¿Cuándo? 35 al 37, segunda fase. Y sobre todo el 36. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero igual en 1841. Terminó en piezas con el tiempo, ¿vale? Pero es el cuándo se lleva a cabo. Lo que te estoy diciendo, Jennifer, es en qué momento tengo yo que hablar en tiempo. Ahí, ¿vale? Otra cosa es que es un proceso que no termina el 37. ¿Lo entendéis o no? Al resumen es, ¿cuándo tengo que hablar? Pum, ahí, eso va ahí. Y ahora. Bueno. ¿Veis este apartado? Pues esto va al vídeo de sistema de partido. Perdonad la letra, que si ya tengo mal aquí con esto, ya no te digo yo. ¿Vale? Todo eso va al vídeo. Y diré, y en ese vídeo todo esto lo tendréis que estudiar. Más todo lo que diga el vídeo. Y no sé lo que dura, creo que 20 minutos así. No lo sé. Supéralo. Es que, perdona. Dime. La pregunta es, ¿solo tengo que estudiar lo del vídeo y para los alumnos que escuchen el vídeo cuando lo suba? No. El libro es, como mucho, 5. Si yo digo, ¿qué tengo que estudiar? Digo, este apartado es esto más, es que te pregunto esto. Esto es esencial, lo que está aquí, ¿vale? Y ahora tendréis que ampliar información con lo que salga ahí. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Pero, lógicamente, no contar los 20 minutos. Cuando yo quiera algo que de verdad te lo estudies tal cual, te doy los folios. Que es lo que haré con el sexenio revolucionario. ¿Vale? O, caso contrario, lo subo al blog y te digo dónde está y dónde está escrito. ¿Bien? No voy a pretender que te estudies un vídeo que es mucho más complejo. En resumen, necesitáis texto escrito. ¿Vale? Pero sí tienes que ampliar información desde la perspectiva fundamental de comprender y entender. Ese es el objetivo de un vídeo. ¿Seguro? Vale. Por cierto, lo bueno de todo esto es que si a alguno se le ocurre volver a ver, cuando yo llegue a un examen, en cambio, está grabado y tenéis testigos. ¿Cómo? Ni trampa ni cartón. Que si yo, por ejemplo, cambio algo, tú ahora ponle que el mes que viene, dentro de un mes, me estás escuchando y estás viendo esta presentación, que lo subo a YouTube, ¿vale? Entonces, si yo por lo que sea cambio, tú te vas aquí, te vas a más o menos minuto 15 o así, o más que llevaré, y me dices, estás en toda la boca, Dani. ¿Ves? Ni trampa ni cartón, no tengo nada que ocultar. ¿Lo entendéis o no? Más transparente no puedo ser. ¿Bien? Ahora, sigo. El resumen. ¿Esto qué es? Dos grandes corrientes. Estamos hablando ahora de partidos políticos, ¿vale? Ahora, no hablamos, como entendemos ahora, partidos políticos. Eso no existía. El concepto de partido político hasta final del siglo XIX no existe, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, son grupos de más o menos poder y de gente que sigue a otra gente que es esencial por su influencia sobre los demás, ¿vale? Pero entendemos a grosso modo, ¿vale? En un trazo grueso,
dos corrientes, que se le llama moderada y progresista, ¿vale? El que defendían, aquí lo tenéis, ¿vale? Luego, por último, en el año 1849, de este partido saldrá el Partido Demócrata, a raíz, y no voy a entrar en eso, de todos los cambios producidos en todo el continente europeo en las revoluciones liberales de 1848, ¿vale? Que aquí no pasa, pero una consecuencia será esa, ¿vale? El apartado 2 se llama el carlismo, que pasa a la vez que lo anterior. ¿Queda claro? Y pasa a la vez que el punto 3... No, ya está. Que el apartado 1. ¿Queda claro? Ahora, sigo. Lo primero, esto de aquí. ¿Qué es? Una pequeña introducción, un poco regular, que lo que hace es hablar. Entonces, dice el decreto de la granja. ¿Cuál es el decreto de la granja? El que es lo mismo. Al final llegamos a la pragmática sanción, es la derogación de la pragmática sanción y luego la derogación de la derogación, ¿vale? Y es lo mismo. Ahora, esto, que es lo que luego analizaremos, está en otra. Bien, ahora, más o menos. ¿Queda claro? ¿Qué da lugar a una guerra civil? ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Que los carlistas pierden y se diluye o se disuelve. ¿Qué es disolver? En este caso es pasar de estado sólido a líquido, ¿no? ¿Hasta ahí llego? Bien, bueno, sé poco de ciencias, pero hasta ahí llego. Bien. Y en el caso, en el lenguaje, lo utilizamos como metáfora de desaparecer. ¿Qué desaparece? El antiguo régimen. ¿Por qué? Porque ¿cómo se resuelve el conflicto en España entre el liberalismo y el absolutismo? A través del conflicto, entre la guerra civil. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ganan los liberales. Y eso lleva a que lo que existía deje de existir. ¿Me ha explicado? No. ¿Seguro o no? Ahora, entonces, nos vamos a centrar en, uno, ¿qué quería? Ideología, formas de pensar, ¿qué querían los carlistas? ¿Vale? Uno. Luego nos iremos a lo que es el conflicto en sí mismo, al hecho militar, a las fases y ligeramente las batallas, aunque nos centraremos poco. Y por último, cómo se cierra el conflicto, que ya lo digo yo, con el llamado Convenio de Vergara, ¿vale? Ahora, si yo pongo esto, luego tenéis que saber que esta situación no se resuelve del todo porque hay 3 guerras carlistas. Las 3 pierden los carlistas. Y luego esto tendrá que ver también con el nacionalismo vasco, pero bueno, eso no lo toco, que si no me emociono demasiado. ¿Vale? Vale, sí. Primero, ¿cómo empieza? El carlismo era... ¿Qué está haciendo? Definir. Pues lo primero que hago siempre cuando voy a explicar. 1. Es heterogéneo. Heterogéneo significa, es lo opuesto a homogéneo. Sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué? De diferentes cosas. Ahora, ¿en qué? En grupos sociales que la apoyaban y en doctrina. Porque cada grupo tiene su forma más concreta de pensar. ¿Vale? Ahora, 1. Principio de legitimidad y la visión tradicional. Todo se resume en Dios, patria y ley. ¿Vale? ¿Qué significa? Dios, el apoyo esencial de la religión. El poder es divino. ¿Vale? ¿Quién le da el poder a Dios? Al rey. ¿En qué visión? El absolutista. Patria, la vinculación de la importancia del Estado. En este caso, de todo tiene que ver con España. Y todo eso, el rey es el que le da a Dios el poder y ese poder se realiza de forma terrenal en España. ¿Me ha explicado? Como a manera de anécdota, aunque no es una anécdota, el lema de Sabino Arana y el lema del PNV, Partido Nacionalista Vasco, es Dios, patria y ley vieja. Ya veremos por qué. ¿Vale?
Sigo. Ahora, importante. Dice, una sensibilidad sobre la cuestión foral. ¿Os suena de los fueros vascos? Pues no voy a explicarlo porque me iría a 1517 y no hay por qué. ¿Ves? No te hace ilusión, Marimé. Pues a mí me mola, ¿eh? Muy lejos. Bien, bueno. Pero importante. Esto es importante que lo entendáis. ¿Qué son los fueros? Una serie de privilegios. Privilegios es que algo que solo tienen en eso llega hoy en día. El concierto vasco él tiene que ver con la cuestión foral. Hoy existe, ¿vale? Y está reconocido por la Constitución. ¿Qué son? Determinados tipos de leyes fiscales tienen que ver con los impuestos y el reclutamiento militar, ¿vale? ¿Dónde? Las zonas vascas y navarras. Y tiene que ver, el resumen es cómo se anexiona en 1517 Navarra a Castilla a través de la negociación, ¿vale? Punto, ya está. Y ahora, ¿esto qué era? Descentralizado, que significa que hay un punto, ¿vale? O sea, hay un punto general del Gobierno de Madrid, pero hay otro punto que tiene su propia forma, algunas formas de gobierno, ¿vale? Esto será radicalmente rechazado por los liberales, porque los liberales defienden la ideología de igualdad para todo el mundo, para todos. Por lo tanto, entienden que los liberales dogmáticamente, esto es llevado a su máximo extremo, no puede existir desigualdades en la ley, ¿vale? ¿Lo entendéis o no? Los que llegan hoy en día, no tiene nada que ver ni mucho menos la ideología liberal actual, pero los que vienen de esta ideología, que hoy se engloban dentro de ese conglomerado extraño que es el Partido Popular, por eso están en contra del concierto vasco, porque son formas de privilegio diferentes a las del resto del territorio, y el territorio tiene que haber igualdad absoluta. ¿Me explico? Bueno, son diversas concepciones del Estado, ¿correcto? Dejar de hacer manitas, hombre, hijos míos. Bien. Ya. Bien, las cosas se comentan por sí mismas. Bien, ahora, ¿quién le apoya? Colectivos. 1. En el campo, las oligarquías y los campesinos. Las oligarquías son rurales y los campesinos parece que también, ¿no? Por lo tanto, todo el campo. Como veis, existe una ruptura, que no solo se produce en España, sino entre lo rural y lo urbano, lo viejo y lo nuevo. Liberal es lo urbano, antiguo el campesino, ¿vale? En lo rural, la parte rural, ni mucho menos todo el mundo, pero siempre ha sido, siempre, más o menos, proclive o menos favorables en general a los cambios, ¿vale? Donde el tiempo transcurre más serenamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Los cambios en este país siempre vienen desde las estructuras urbanas, ¿entendéis? Y sucede hoy en día igual. Los mayores apoyos, sobre todo de Podemos, por supuesto de Izquierda Unida y hasta de Ciudadanos, proviene del ámbito urbano, frente que la parte central, las dos Castillas, son las que mayor apoyan, sobre todo al Partido Popular y al Partido Socialista. Pero eso pasa siempre, ¿vale? Es connatural el proceso de cambio. Ahora, luego, la nobleza, pero no la alta nobleza, que va a apoyar al otro ambiente, y no todo, pero parte del clero. ¿Por qué? Pues porque son antiliberales, porque los liberales lo que defienden es la separación del Estado y la Iglesia. Y mirar cómo esto me están diciendo aquí, lo primero que ponen es Dios por encima de todo, ¿vale? El mantener sus privilegios, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es apoyos sociales, ¿vale? Porque si no ya no me da tiempo. Luego, esto es lo que tocaba ahora, que es el manifestador antes, y teníais un ejercicio sobre eso, pero no me da tiempo, ya me da todo el rollo. Sigo. Y ahora me voy a las fases. ¿Esto qué será? ¿El 1, 2? Empiezo. No. Pasa nada. Bueno, esto es cómo empieza. Ya está, ¿vale? La clave, esta persona es importante y esencial. Y Zumalacárregui aquí tiene este texto que luego trabajaremos, ¿vale? Su muerte también será esencial. Pero esto es cómo se empieza, ¿vale? Primero, la situación que hemos hablado en el tema anterior. 2, manifiesto, esto es la ideología, lo que quiere, la forma de pensar,
y luego cómo al principio no se extiende, pero luego la participación de militares preparados llevan a que el conflicto se extienda y ya sea irreversible, ¿vale? Ahora, no, esto está mal, algo hecho mal. Todo va a terminar cuando ya ven que van a perder. Ahí se dividen dos facciones. Una de ellas se llaman transaccionistas y otras apostólicos, ¿vale? El nombre hay que saberlo, pero el resumen del resumen es aquellos que quieren, los primeros, negociar y llegar a un acuerdo entre las partes, vamos a perder, y aquellos que, los apostólicos en este caso, que por supuesto son los más radicales, que aquellos que quieren continuar hasta el final, los que no quieren ceder, ¿vale? Estos, los transaccionistas, este grupo, serán los que lleguen al acuerdo de el abrazo de Vergara. ¿Lo entendéis o no? Y estos seguirán. Lógicamente son los que sí o sí han sido derrotados, pero con otra gente, otros apoyos, más tardíamente reaparecerán a mitad del siglo XIX y luego con el sexenio. ¿Queda claro? ¿Seguro? Y ahora, conclusión. Y esto es el cierre. ¿Cómo termina? Con un acuerdo. ¿Cómo se llama? El abrazo de Vergara. ¿Quién lo firma? Rafael Maroto, en nombre del carlismo, y Baldomero Espartero. Ojo que Baldomero Espartero no va a parar de salir en todo este tema, ¿vale? Una de las causas es que va a ser el prestigio militar y político que va a tomar en las guerras carlistas, ¿ok? Esto es el convenio de Vergara, que analizaremos, ¿vale? Y se da por terminada la guerra. ¿Cómo? Pues lo primero, solo en los territorios vasco y navarro. Por eso se les va a mantener el concierto vasco, los foros vascos, los privilegios que ya he dicho antes. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sigo. Y ahora, ¿qué pasa? Los liberales, ¿vale?, mantienen el régimen foral. Eso es lo que consiguen estos de aquí, los que firman. ¿Queda claro? ¿Vale? Y ahora, y que los oficiales, esto es, por ejemplo, Maroto, los militares que todavía que estaban viviendo, se reintegran en el ejército. ¿Vale? Una de las cosas es que uno de los miedos por los cuales se mantenía la guerra es que los militares eran conscientes de que si perdían, tenían que salir del país y además se quedaban sin trabajo. ¿Por qué? ¿Lo entendéis? Entonces, bueno, lo que se le dice es una forma de, entre comillas, perdón. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasó? Que Carlos María Isidro, el hermano Fernando VII, se tuvo que ir, porque lógicamente corría peligro, ¿vale? Y ahora, luego, pero en Cataluña con Cabrera siguió, y en el maestrazgo hasta el año 40. El maestrazgo es, os suena el desierto de Las Palmas, la zona de el norte de Castellón, ¿vale? Morella, etcétera, es una zona muy montañosa, ¿vale? Y bueno, la cuestión es que al final solo se respetó, los conciertos forales, etcétera, ¿vale? Y esto es cómo termina el conflicto. ¿Alguna duda?